Sea del Señor que nos permite poder venir a su casa, reunirnos juntos y poder alabar el nombre del Señor y gozarnos en su presencia. Sabemos que el Señor está en todas partes, amén. Pero Él habita también en medio de la alabanza de su pueblo, como dice la Escritura. Y vamos a tocar un tema maravilloso. Vamos a ir a Mateo capítulo 14 y vamos a leer desde el versículo 22 hasta el 33. Mateo, capítulo 14, versículo 22 hasta el 33. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Mateo, capítulo 14, versículo 22. Dice: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Señor, en esta hora te damos gracias una vez más por este hermoso tiempo. Gracias por tu palabra. Te pedimos que seamos instruidos, Señor, y edificados, Señor, conforme a tu gracia, y que nos ayudes, Señor. Nos ayudes a entender tu palabra y tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y he titulado este mensaje tal cual como lo relata el texto, ¿verdad? Caminando sobre las aguas. Caminando sobre las aguas. Ahora, hay momentos en la vida, y yo creo que todos los hemos experimentado o lo vamos a experimentar, donde nos va a tocar caminar sobre las aguas. No todo en la vida se puede resolver de manera natural. No sé si ustedes han experimentado eso, ¿no? Que en nuestras propias fuerzas, con nuestra sabiduría, con nuestro conocimiento o con nuestra capacidad económica, pero nos encontramos con situaciones que no se resuelven con dinero, que no se resuelven con conocimiento, que no se resuelven por tener capacidades y habilidades. Son cosas que no se pueden resolver de forma natural. Hay circunstancias donde la única manera de avanzar es caminando mediante la fe. No hay otra forma. Es caminando mediante la fe. Y me agrada el texto que Pablo siempre recuerda, ¿verdad? Que por fe andamos y no por vista. Porque cuando comenzamos a confiar solamente en la lógica humana y en el razonamiento, llega un momento en que si somos responsables, decimos: no podemos avanzar, no podemos seguir, no podemos hacer esto. Pero no se puede avanzar solamente pendiente de confiar en nosotros mismos o en lo natural. Hay circunstancias donde la única manera es avanzar, es caminando mediante la fe. Es creyendo a la voz de Dios y confiando en su poder. Las adversidades siempre van a tratar de hundir nuestra embarcación. Van a golpear fuertemente nuestra alma. Pero podemos caminar sobre el mar de la adversidad mientras confiemos en el Señor. Mientras confiemos en su poder. Sobre las tempestades de la vida. Nosotros sabemos que en este mundo hay aflicciones. En este mundo hay dificultades. En este mundo hay adversidades. Pero podemos caminar sobre el mar de la aflicción, sobre el mar de las adversidades, sobre las tempestades de la vida, si firmemente ponemos nuestra mirada en el Señor. Me gusta lo que dice la Escritura: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí debe estar nuestra mirada. El relato habla de cómo Jesús caminó sobre el mar, mostrando su poder extraordinario. Tenemos un Dios extraordinario, amén.
un Dios todopoderoso, tenemos un Dios soberano, tenemos un Dios grande y a veces teológicamente lo sabemos. Tenemos ese conocimiento, digámoslo así, esas definiciones acerca de Dios, pero no solamente Dios se ha revelado por medio de su palabra para que sepamos de su grandeza, de su poder, sino también para que confiemos en su grandeza y en su poder. Que podamos llevar nuestra fe a la vivencia, mis amados hermanos, a la dependencia total y plena del Señor Jesucristo. A veces pienso que muchos conceptos que tenemos de la fe están basados en que nuestro día a día es muy distinto al de muchos otros hermanos en distintas circunstancias en otros lugares del mundo. No es lo mismo un misionero en la selva, no es lo mismo un misionero que está en situaciones extremas, cruzando ríos, cruzando lagos, o de repente en medio de peligros, a de repente una persona que no está enfrentando esos mismos desafíos. Esa persona sí o sí tiene que esperar del Señor muchas cosas. Tiene que clamar al Señor. Y Dios se glorifica, mis amados hermanos. Porque Dios es un Dios vivo y un Dios real. Las Escrituras dicen, Dios es Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios es Dios de vivo y no de muerto. Esa idea de que Dios es grande y poderoso, pero así de lejos, así como que sí es cierto, pero que ahora no pudiera manifestarse, es una idea muy nuestra. Pero Dios es el mismo, hoy, mañana y siempre, y por los siglos de los siglos. Es lo que enseña la Escritura. Nuestro Dios no cambia, es inmutable. Él permanece, mis amados hermanos. Él sigue siendo Dios. Él no ha cambiado. Pero no estaría completo, mis amados hermanos. El relato habla de cómo Jesús caminó mostrando su poder extraordinario, pero no estaría completo si no decimos la gran verdad de que mediante la fe podemos andar sobre el mar. Ahora, fue lo que hizo que Pedro caminara. Mientras tuvo fe y su mirada puesta en el Señor, él anduvo caminando sobre las aguas, ¿verdad? Al principio fue como un reto. Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. ¿Y qué hizo Pedro? Caminó sobre las aguas. Pero ¿qué pasó? Dice la Biblia que comenzó a hundirse. Ese hundimiento vino como resultado ¿de qué? De dejar de confiar y de su mirada en el objeto correcto que es Cristo y comenzar a ver las adversidades y las circunstancias que azotaban a la barca, que azotaban el contexto del mar. Uno dice, podemos muy fácilmente ver a Pedro y decir, ese Pedro era complicado, difícil, ¿no? Su carácter, era muy volátil, era una persona que de repente decía cosas y no medía lo que decía. Sí, pero nosotros de cierta manera y de cierta forma podemos también identificarnos con Pedro. Creemos en Dios, tenemos confianza en Dios, pero cuando el viento llega y comienza a menear la barca de un lado para otro y no por donde nosotros queremos, ¿verdad? Nosotros deseamos llegar de un punto A a un punto B, pero nos estamos alejando, nos estamos aislando del punto a donde queremos ir y comenzamos a quedar calvos, empezamos a jalar el cabello. Comenzamos a angustiarnos y a preocuparnos excesivamente y nos comenzamos a ahogar en el mar de las circunstancias, en el mar de las suposiciones, en el mar de lo que no ha llegado pero pensamos que puede llegar. ¿Y qué va a pasar? ¿Y si entonces? ¿Y si no sé qué? ¿Y si llega a pasar esto? ¿Y si llega a pasar aquello? Pero es que no ha llegado, no está pasando eso. Pero eso comienzan a ahogarnos, mis amados hermanos. Comienzan a afligirnos en exceso y comenzamos a perder el enfoque de mirar el objeto correcto que es Dios, que es su palabra, que son sus promesas, que es su poder, su grandeza. Nosotros no andamos en este mundo porque sencillamente somos fuertes, somos especiales, no. Estamos en el mundo, avanzamos en este mundo y vamos hacia adelante porque Dios, mis amados hermanos, nos ha dado poder por medio de su Espíritu. Dice la Biblia que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Él nos ha dado la gracia y nos ha dado maravillosas promesas. Pero la verdad es que Pedro pudo andar sobre el mar. Fue la fe lo que hizo que Pedro caminara sobre el mar, incluso cuando en había una enorme tempestad. Es cierto que había una gran tempestad, pero él caminó en el mar en medio de la gran tempestad. Pero fue la duda quien hizo que se hundiera.
Ahora, ¿cuántas veces no nos asalta la duda? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a suceder? ¿Y cómo vamos a hacer? Y comenzamos, y comenzamos, y comenzamos. En mi casa hay un lema. Yo no me trasnocho por lo que no puedo hacer. No sé si será un defecto, será una virtud, pero yo digo a mi esposa, yo voy a dormir. No me puedo quedar despierto por lo que yo no controlo. ¿Me entiendes? Yo no me puedo angustiar por lo que no depende de mí. Si fuera que llorando o cuestionándome si fuera a solventar mañana el problema, yo digo, paso toda la noche en vela. Pero no va a solucionar absolutamente nada, mis amados hermanos. Entonces la duda hizo que se hundiera. Fue cuando dejó de mirar a Jesús, y eso se traduce, confió más en el fuerte viento que en el Dios que controla el viento. El viento puede ser muy duro, puede ser un tornado, mis amados hermanos. Pero Dios controla el torbellino, Dios controla los vientos, Dios está por encima de eso. Él lo controla todo. El hundimiento viene cuando dejamos de mirar al Señor. Ahora, yo no le estoy diciendo que ignore la realidad, porque eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia no ignora la realidad, vea la realidad, pero vea a Dios también. Vea el presente, pero vea también las promesas del Señor. Sí, es verdad, esto es lo que hay, pero bueno, el Señor tiene el control. Él tiene el control y Él es soberano. Entonces no dejemos de mirar al Señor. No dejemos de confiar en su poder. Cuando dudamos sobre su presencia y ponemos la mirada en la circunstancia, no deje que la duda lo hunda, mi amado hermano. Antes se cantaba un canto maravilloso que decía, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, no temeré. Entonces nosotros no podemos pensar que porque se levantaron los vientos ahora, entonces Dios dejó de ser Dios. Y el Señor ya se le fue de la mano el control. No dejemos de mirar al Señor ni de confiar en su poder. Cuando dudamos sobre su presencia y ponemos la mirada en las circunstancias, nos comenzamos a hundir. En un sentido figurado, ¿no? En nuestra fe. Pero cuando usted está conectado con el Señor, cuando usted está conectado con su palabra, cuando usted está conectado con la alabanza, cuando usted está conectado con lo que debe, usted está robustecido en su ser interior. Y no es que no va a enfrentar dificultades, pero las enfrenta de manera diferente. No deje que la duda lo hunda y no se ahogue en el mar de las mentiras, mis amados hermanos. Es una mentira que usted no va a tener que comer. Créame, es una mentira de que usted no va a tener que comer. Dejaría a Dios de ser Dios, y eso es imposible. Pero el salmista dijo algo, joven fui un niño, fui un muchacho y ahora he envejecido. Y algo puedo yo testificar. Durante toda mi vida nunca he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Eso no existe. De una u otra forma, la mano poderosa del Señor, su mano de gracia y su mano provisora, siempre permite que llegue el pan a la mesa. Siempre permite que llegue a nuestra vida lo que vamos a requerir, lo que vamos a necesitar. Ahora, muchas veces no es lo que queremos, pero es lo que necesitamos realmente. Dios no solamente está allí para complacer nuestros caprichos, mis amados hermanos, sino que Él está allí para mostrarnos, mis amados hermanos, su gracia y su poder. Entonces no dejemos que la mentira ahogue nuestra fe. Crea en la palabra de Dios y confía en su poder. La Biblia inicia este relato hablando de que Jesús fue quien hizo que los discípulos entraran en la barca. Él fue el que hizo que ellos entraran en la barca y los envió delante de Él a la otra ribera. En todo eso vemos el fiel cuidado del Señor. El Señor es responsable de sus discípulos. A todo lugar donde el Señor nos envíe debemos confiar y creer que contaremos con su fiel cuidado y su fiel protección. A donde Dios nos envíe, siempre podemos estar seguros de que vamos a contar con su fiel cuidado y su fiel protección. Aunque en algunos momentos pareciéramos estar abandonados. No sé si le habrá pasado. No se siente como que literalmente estoy solo. Estoy solo nada más yo haciendo frente a eso. Pero esa es la mentira más grande
que el diablo quiere que creamos. No estamos solos. No vamos a estar solos. El Señor está con nosotros. Así como dice el Salmo, aunque ande en valle de sombra de muerte. Ahí nadie lo acompaña a uno, mis amados. ¿No? Pero el Señor sí. Tú estarás conmigo. Pero eso es una declaración de confianza en Dios. Es una declaración de que confío en la fidelidad y en la promesa del Señor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Yo estoy convencido de eso, dijo David. Tú eres mi pastor y nada me va a faltar. Yo he estado con mis ovejas hasta en el día de la muerte, cuando ha venido el lobo, yo he estado ahí. Y yo soy un infiel, yo soy un mortal, yo soy una persona con debilidades y he podido respaldar y acompañar a mis ovejas en ese momento. ¿Cuánto no más tú que eres el Dios Todopoderoso no ha de acompañar a sus ovejas? ¿Será que nos va a abandonar porque llegó el lobo? ¿Será que nos va a abandonar porque apareció el oso? ¿Será que nos va a abandonar porque aparecieron las dificultades? No. Él es un Dios que nos va a ayudar en todo. Y Él es un Dios responsable y su fiel cuidado y su protección van a mantenerse intactas. Entonces no estamos solos. Pareciera que lo estamos, pero no estamos solos. Luego de despedir a la multitud, dice que se fue a orar. Luego de una jornada extensa, de una jornada intensa y de arduo trabajo, fue delante de su Padre a orar. Después de unos milagros extraordinarios, viene el momento no de jactarse ni de presumir, sino de glorificar a Dios. Si usted ve en su Biblia, debería parecer que eso está en Marcos y también está en Juan. Pero antes de ese acontecimiento hubo un milagro de la alimentación. Pero vemos al Señor que no se fue a celebrar nada, ni a jactarse de nada. Él se fue a dar la gloria a Dios. ¿Qué debemos hacer cuando pasan cosas extraordinarias en nuestra vida? Dar la gloria a Dios. Pero a veces cuando todo está bien en nuestra vida parece que nos perdemos del mapa, ¿verdad? Hay que empezar a ver las aflicciones y las tormentas para luego entonces venir delante del Señor. No, mis amados hermanos. En los momentos de gozo debemos glorificar a Dios. En los momentos de gozo debemos orar al Señor. En los momentos de abundancia y de bendición debemos glorificar a Dios. Y en los momentos de necesidad también. Siempre, constantemente. El Señor, dice la palabra, que fue a ese lugar a orar. Llegó el momento de glorificar al Padre por la victoria concedida al permitirle aquel asombroso milagro de multiplicación de los panes y de los peces. Y esto debe ser para nosotros una maravillosa lección, ¿verdad? Un maravilloso ejemplo de dependencia y relación con el Padre. Dependencia y relación con el Padre. Debemos siempre mantener una actitud de oración, no solo antes de que ocurra algo extraordinario, sino incluso después de que haya ocurrido. Una actitud de oración. Mientras el Señor oraba, la barca de los discípulos estaba siendo azotada en medio del mar por las olas. El viento era contrario, dice la Escritura. Se puede imaginar usted cómo estaban los discípulos, ¿no? Los pobres discípulos en medio de ese mar, embravecidos. Creo que el maestro Isaac explicó por qué se daban esos terribles vientos, porque ese mar se encontraba en una situación donde chocaban los vientos, tanto de un lado como del otro. Y son vientos que se levantan olas inmensas. Entonces, en medio de ese mar embravecido, estaban ellos. Quizás diciendo, ¿por qué no se vino el maestro con nosotros? Quizás no se nos hubiera generado esta situación. Así decimos a veces, ¿por qué si el Señor es tan bueno? ¿Por qué si el Señor es tan fiel? ¿Por qué si el Señor es tan poderoso? Como me decía alguien en estos días que su hermano estaba viviendo una situación difícil y me decía, ¿por qué Dios si puede hacerlo no lo hace? ¿Por qué Dios esto? ¿Por qué Dios aquello? Bueno, lo cierto es que en medio de la gran tempestad, aproximadamente a las 3 de la mañana, aparece el Señor andando sobre el mar. Porque de algo sí podemos estar seguros. Dios llega cuando todo el mundo se va. Dios llega cuando no hay más con quien contar. Es el único que aparece, mis amados hermanos. Y Él llegó, dice la Escritura, a las 3 de la mañana andando sobre el mar. ¿Y cómo reaccionaron los discípulos? Con miedo. Se asustaron, se turbaron. A veces digo, los cristianos oramos al Señor por cosas que no estamos esperando que pasen.
¿Se acuerdan de la chica que estaban orando a que los apóstoles por Pedro y Juan que estaban presos? Ellos estaban orando por eso. Y entonces después que Pedro llegó, estaban asustados, no sabían si abrir o no la puerta. Estaban emocionados, pero también con miedo. Y yo dije, pero bueno, ¿y por qué estaban orando? Entonces nosotros oramos a veces por cosas que no esperamos que pasen. No sé si me entiende. Decimos, Señor, oramos porque tú eres soberano y si te place, Señor, hacer tal cosa, pero en el fondo, la realidad de las cosas es que no creemos que puedan pasar. Entonces, esa oración tiene que cambiar. Porque si Dios es poderoso, si Dios todo lo puede, yo no estoy diciendo que Dios va a hacer lo que yo quiero. Ni que usted ore diciéndole a Dios que Él tiene que hacer lo que usted quiere. Pero sí tiene que orar a Dios con fe y esperar del Señor por lo que está orando, pidiendo. Hay oraciones que de plano sabemos que no son su voluntad, que son muy claras por medio de las Escrituras, pero hay otras en las cuales nos queda es orar con fe y que Dios haga lo que quiera hacer. Pero debo orar esperando siempre algo del Señor. Es lo que debo hacer. Entonces estaban allí los discípulos con miedo, se turbaron. La traducción del verbo griego utilizado en Juan significa ser fuertemente sacudidos. Representa un estado de ánimo agitado. Gritaron, clamaron, dieron voces. Un momento de temor. Y clamaron por socorro. Fantasma es la transliteración de la palabra griega. Ellos pensaban que el Señor era un fantasma. O era un espectro allí, ¿verdad? Que significa aparición. Los judíos generalmente creían en apariciones. Y es natural que hubiesen saltado a la conclusión de que la figura era un espíritu. Entonces, en primer lugar, en el momento del temor y la angustia, Dios nos dice, tened ánimo.